En este vídeo vamos a ver cómo calcular la resistencia de una sección frente a dos esfuerzos combinados, un momento flector y un esfuerzo cortante. Esto es bastante habitual en elementos horizontales, en los que tenemos cargas verticales y por lo tanto se producen cortantes y se producen flectores y los dos actúan al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a ver cómo el CTE, el Código Técnico de la Edificación, nos dice cómo calcular las resistencias de estas secciones, porque esto es lo que vamos a utilizar para dimensionar estos perfiles. Toda la información que voy a utilizar está en el Código Técnico, Documento de Seguridad Estructural A0, concretamente en el apartado 6, que es en los estados límite últimos, y aquí concretamente en la resistencia a las secciones, apartado 6.2. Y aquí específicamente lo que vamos a ver en este vídeo es el apartado 6.2.8.2, flexión y cortante. En el 6.2.8 aparecen los diferentes esfuerzos combinados y en este nos vamos a centrar cuando tenemos un flector más un cortante. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, como veis en este vídeo, o como veis en esta imagen, mejor dicho, es aplicar la ecuación 6.12. En la ecuación 6.12 tenemos el momento último. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, evidentemente, si tenemos un flector y un cortante, primero tendremos que calcular la resistencia de la sección a flector. Luego tenemos que calcular la resistencia a la sección a cortante y luego ya hacemos esta combinación. Pero evidentemente ya doy por hecho que antes hemos comprobado que vale a flector y que vale a cortante. Y luego tenemos que ver qué pasa cuando tenemos los dos juntos. Bueno, pues cuando tenemos los dos juntos tenemos que calcular este momento que se llama M sub V RD. Sub V porque es el momento del cortante. Bueno, pues como veis, lo que vamos a hacer para calcular este momento flector es el módulo plástico por el límite elástico ponderado, FID, solo que al módulo plástico le vamos a restar un parámetro. Si estamos en el caso de secciones en tipo I o tipo H, pues este parámetro es un valor que se llama ρ por el área cortante al cuadrado entre 4 veces el espesor del alma. El espesor del alma se llama T sub W, W por web en inglés. Y ρ lo tenemos en la ecuación 6.13, es 2 veces el cortante de diseño, el cortante máximo ponderado que se está aplicando de acuerdo con la hipótesis con la que estemos trabajando, dividido entre el cortante resistente menos 1, elevado al cuadrado. Bueno, pues es muy importante tener en cuenta lo que aparece en este texto, y es que esto solamente lo vamos a calcular siempre y cuando el coeficiente de aprovechamiento del cortante sea superior al 50%. Es decir, yo normalmente, antes os he dicho que antes lo hemos dimensionado a flector y a cortante. Casi siempre vamos a dimensionar primero a flector, porque en el 99,99% de los casos va a ser lo que nos limite. Entonces, dimensionamos a flector. Comprobamos esa sección a cortante. Si al comprobar la cortante el coeficiente de aprovechamiento es menor al 50%, que ya os adelanto que es lo que va a pasar en el 99% de los casos, no hace falta que hagamos esta comprobación de interacción de esfuerzos. Ya está, no hace falta. ¿Por qué no se hace esa comprobación de interacción de esfuerzos que en el caso, por ejemplo, de axil y flector siempre hay que hacer? Porque en el caso de axil y flector, tanto el axil como el flector nos producen tensiones normales. Y esas tensiones normales hay que sumarlas. Y además, esas tensiones normales en la mayoría de los casos están aplicadas en la misma sección. Sin embargo, en el caso de flector y cortante, el flector produce tensiones normales, el cortante produce tensiones de cortadura. No se pueden sumar directamente. Por eso hacemos esta interacción que es tan rara y no es sumar. Es mucho más claro y mucho más intuitivo ver cómo se hace la de flector más axil, porque simplemente sumar las tensiones normales. Entonces únicamente lo vamos a hacer cuando supere el 50% y ya os adelanto que eso pasa en muy poquitos casos. Y si supera el 50%, pues calculamos este momento M sub V, lo comparamos con el momento de diseño, MED. Si este M sub V es superior a MD, perfecto, y si es inferior, pues tenemos que buscar un perfil mayor. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esto para que todo quede más claro. Tenemos este problema, una viga biapoyada, un vano de 6 metros y una carga uniformemente distribuida de 100 kN por metro. Y vamos a buscar un perfil IPE de acero S275 que sea capaz de resistirlo.
Bueno, si calculamos el cortante máximo que tenemos aquí será de 300 kN y si calculamos el área de cortante, pues necesitamos un área de cortante que sea mayor de 1984 milímetros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que si utilizo un IPE 270, supero esto y no tengo ningún problema. Vale, por otro lado, tenemos un momento flector que es de 450 kN por metro cuadrado, Q por L cuadrado entre 8. Busco un módulo plástico que sea capaz de resistir ese momento flector y veo que tiene que ser superior a 1718 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Me voy a mi tabla de IPE, ¿y cuál es el que me vale? El IPE 500. Perfecto. Porque tiene un módulo plástico de 2194 por 10 a la 3, bastante superior. Vale, ahora calculo los coeficientes de aprovechamiento. De acuerdo con el momento flector, tengo un coeficiente de aprovechamiento de 78%. De acuerdo con el cortante, de 33%. ¿Por qué 33%? ¿Por qué es tan bajo? Porque recordar que para el cortante me valía con un 270. Para el flector, en cambio, necesito un 500. Entonces el coeficiente de aprovechamiento va a ser con el 500. Yo voy a utilizar un IPE 500, que es el que me hace falta para resistir el momento flector. Entonces el coeficiente de aprovechamiento para el cortante del IPE 500 es muy pequeño, es un 33%. Esto es lo que va a pasar en la mayoría de los casos. Es un 33%, es menor del 50%, ya hemos terminado. No hace falta interacción de esfuerzos. El IPE 500 nos vale. ¿Cuándo vamos a encontrar un caso en el que sí que nos haga falta hacer esta interacción de esfuerzos? Pues normalmente el esfuerzo cortante es más importante cuando tenemos una viga que es poco esbelta, que es muy corta. Entonces aquí tenemos 6 metros. Esto es una dimensión que tampoco es excesiva, es una dimensión normal para una viga en una construcción de una vivienda, una construcción industrial, es un tamaño razonable. Vamos a ver qué pasa si tenemos una viga corta, 2 metros solamente. Y tenemos la misma carga, 100 kN por metro. Bueno, pues aquí tendríamos que utilizar un IPE 200, que vendría determinado, haríamos la misma cuenta, vendría determinado por el momento flector. El IPE tendría que ser el 200. El coeficiente de aprovechamiento del momento sería un 86%. ¿Por qué baja tanto de un 500 a un 200? Porque acordaros que el momento flector va con la longitud al cuadrado, P por L cuadrado entre 8. Si divido la longitud entre 3, se reduce muchísimo el momento flector y por lo tanto puedo utilizar un perfil muchísimo más pequeño. Bueno, para el momento flector, como es el que me han venido dimensionando, pues es un valor cercano a 1, 86%. Sin embargo, para el cortante, ahora que tengo una viga mucho más corta, que es de 2 metros, el coeficiente de aprovechamiento ha subido de un 33 a un 47%. Pero seguimos estando por debajo del 50%. Tampoco vale. Bueno, pues vamos a reducir más todavía la longitud de la viga. Bajamos a 1 metro. Ahora, si nos bajamos a 1 metro, ya para el momento flector lo hemos dividido entre 2, el momento se divide bastante, se reduce, lo reduciríamos entre 4 y nos vale con un IPE 120. Ahora solamente necesitamos un IPE 120. El coeficiente de aprovechamiento para el momento flector es de un 78%, siempre, como es el que nos está limitando, siempre va a estar por ahí, cercano entre un 80 y un 100%, cercano a 1. Pero ¿qué pasa con el cortante? Ahora ya hemos conseguido subirlo a un 52%, 52,4 concretamente en este caso. Bueno, pues ahora que tenemos una viga de solo 1 metro, fijaros todo lo que lo hemos reducido, ahora que solo tenemos 1 metro, ya sí que tenemos que hacer la interacción de cortante más flector. En este caso sí. Vamos a ver cómo se haría. Bueno, pues tenemos todos los datos del problema, el momento que estamos aplicando, el MED, sería de 12,5 kN/m y el momento plástico resistente de la sección sería de 15,9. Esto es lo que nos da el valor que hemos dicho antes de 78,6%. El cortante que estamos aplicando es de 50 y el cortante plástico resistente de la sección es de 95. Esto es lo que nos ha dado el 52% de aprovechamiento. ¿Vale? Bueno, pues ahora tenemos que calcular el MVRD, que es el de la interacción de esfuerzos. Y para eso antes hay que calcular el parámetro ρ. Para calcular todo esto, nos hacen falta estos datos y los parámetros de la sección del perfil IPE 120.
Metemos estos datos y sacamos que MVRD vale 15,89, es decir, no se ha reducido mucho, hemos bajado de 15,9 a 15,89, apenas es perceptible. ¿Por qué? Porque el coeficiente de aprovechamiento del cortante era superior a 50, pero muy cerca de 50, era el 52%. Si hubiésemos tenido un coeficiente de aprovechamiento del cortante del 70%, por ejemplo, se hubiese reducido más el momento. O sea, la diferencia entre el momento plástico del momento flector y el MVRD, en el que ya metemos la influencia del cortante, sería mayor. Pero en cualquier caso, solo baja a 15,89 y el coeficiente de aprovechamiento pues nos baja a 78,66, muy poquito. Bueno, pues con esto yo creo que ya queda bastante claro cómo calcular la interacción de esfuerzos entre cortante y flector, y sobre todo queda claro que antes de hacerlo tenemos que comprobar que el coeficiente de aprovechamiento del cortante sea mayor del 50%, que ya habéis visto que es muy raro que pase, pero que siempre lo tenemos que comprobar.